Buenas tardes. Hoy vamos a, buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar el contenido de paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, es decir, posiciones relativas entre rectas y planos. Vamos a ver primeramente un repaso de la parte teórica y luego vamos a hacer ejercicios. También hoy vamos a hacer la prueba de cómo sería un examen, de cómo hacer los archivos. Ustedes van a resolver los archivos, resolver el ejercicio, perdón, en archivo de Moodle, en AutoCAD o a mano y van a subir a la plataforma como si fuera el examen para hacer la práctica y que no sea una sorpresa para ustedes lo que, lo que es el examen. Bien, entonces voy a empezar a presentar y a compartir con ustedes mi pantalla. Entonces vamos a ver hoy las posiciones relativas entre rectas y planos y entre rectas y rectas. Y vamos a hacer un repaso. Ustedes ya tienen el material teórico en la plataforma. Ya tienen el material didáctico teórico en la plataforma. Y esta presentación que les voy a dar es un poco más resumida, pero me parece importante para que puedan entender mejor. Entonces vamos a ir repasando algunas cosas. Bien, en este caso, ¿cómo son las rectas concurrentes? Las rectas concurrentes son las rectas que se cortan entre sí en un punto en el espacio. Entonces, voy a... Vamos a ver, las rectas concurrentes son rectas que se encuentran en un punto en el espacio, que se cortan en un punto. Nosotros tenemos la recta S y la recta R, la recta S y la recta R. Se cortan en el punto P. ¿Cómo nosotros vamos a saber en el geometral cuando dos rectas son concurrentes o se cortan en un punto? Cuando tanto la proyección horizontal como la vertical del punto de intersección entre ambas rectas se encuentran en la misma línea. Se encuentran alineadas en la misma línea perpendicular a la LT. Este es el caso de las rectas concurrentes que se cortan en un punto en el espacio. Estoy tratando de pasar a la siguiente página y se queda trancado esto. Sucede en las mejores familias. Vamos a ver con este botón. Muy bien. ¿Cómo son las rectas alabeadas? Las rectas alabeadas son las que aparentemente, al mirar a simple vista en el geometral, podemos creer que se encuentran en un punto, pero en realidad no es así.
Las rectas alabeadas son las rectas que no se encuentran, no se cortan entre sí, pero tampoco son paralelas, ¿sí? Están en distintos planos. ¿Y cómo vamos a saber eso? Cuando yo hago la intersección entre sus dos proyecciones, tanto la vertical como la horizontal, y levanto las líneas de referencia y esas dos líneas de referencia no se encuentran entre sí. No es la misma línea de referencia. Entonces, en este caso, no son rectas que se cortan, no son rectas concurrentes entre sí. Ustedes me interrumpen nomás cuando quieren preguntar algo o quieren acotar algo. Entonces, recordar muy bien que en este caso estas rectas no se cortan en un punto en el espacio. Y las rectas que son perpendiculares entre sí. Las rectas que son perpendiculares entre sí se cortan en un punto en el espacio y también al mismo tiempo forman 90 grados en el punto donde se cortan. Forman 90 grados entre sí. ¿Cómo yo voy a saber si realmente son perpendiculares? Bueno, en el geometral yo no puedo ver a simple vista que son perpendiculares. ¿Por qué no? Porque yo puedo ver que sus proyecciones, en este caso, la proyección vertical es perpendicular. Sus dos proyecciones verticales son perpendiculares. Pero eso no me garantiza que sean realmente rectas perpendiculares, porque no están en verdadera magnitud. Yo no estoy viendo en un plano que sea, en un plano de proyección que esté paralelo a esas dos rectas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que contenerle, en este caso las dos rectas son perpendiculares, o sea, están contenidas en un mismo plano, ambas rectas. ¿Y cómo voy a saber si son perpendiculares entre sí? Tengo que hallar la verdadera magnitud entre estas dos rectas. O sea, tengo que hallar primeramente la verdadera magnitud de las dos rectas para ver que realmente están formando 90 grados entre sí. Entonces, otra vez en el escrito dice, en el geometral no se puede percibir que las rectas son perpendiculares entre sí. Se debe hallar el ángulo en verdadera magnitud entre las dos rectas. Es decir, este plano yo puedo rebatir el plano y las rectas que le corresponden, y ahí voy a saber si realmente están en verdadera magnitud. Entonces yo puedo, por ejemplo, traer la traza vertical, una línea de referencia perpendicular, y donde se cortan ambos, tengo P' rebatido. Y luego voy rebatiendo cada una de las rectas otra vez que le corresponden. Entonces, por ejemplo, voy a llevar también la recta de la recta S. Voy a rebatir la recta S. Tiene que ser también perpendicular. Bueno, acá me tiene que salir la recta S. ¿Por qué? Porque las dos rectas le están, la B', la traza vertical de ambas rectas se encuentran en el mismo plano. Por lo tanto, sus trazas van a estar en el mismo plano. Entonces voy a unir acá. Voy a unir H con B y voy a unir también H con B'. Y en este caso vemos las dos rectas rebatidas que en realidad no son perpendiculares entre sí. Estas dos rectas están en esta posición, no están realmente perpendiculares entre sí. Entonces verdaderamente no son perpendiculares. ¿Cómo yo sé cuándo son perpendiculares? Cuando hallando la verdadera magnitud entre el ángulo de esas dos rectas, les veo que tienen verdaderamente 90 grados. Pero hay rectas que son particulares, como las rectas frontales, por ejemplo. Las rectas frontales, ¿cómo son? Son paralelas al
plano vertical de proyección. Entonces, si son paralelas, yo estoy viendo en verdadera magnitud las proyecciones verticales. Entonces, ahí sí puedo verificar que realmente son perpendiculares entre sí. ¿Cómo yo sé cuando los planos son paralelos entre sí? Dos planos son paralelos entre sí cuando sus trazas del mismo nombre son también paralelas entre sí. Este es el caso de dos planos que son planos cualquiera. Entonces tengo que hallar sus trazas y si sus trazas son del mismo nombre, eso significa que P' con Q' deben ser paralelas entre sí y que P y Q también deben ser paralelas entre sí. Luego, ¿cómo yo sé cuando dos planos son secantes? Bueno, dos planos, en este caso, dos planos cualquiera, yo puedo hallar la intersección entre esos dos planos. Las dos trazas verticales se cortan en B', que sería la traza vertical de la recta, y sus dos trazas horizontales se cortan en H. Entonces, de B' traigo una línea perpendicular a la LT y de H también. Y tengo la proyección vertical de la recta y la proyección horizontal de la misma. Esa es la recta de intersección. Entonces tengo la recta de intersección R2. R2 sería R' y R1 sería R. Esa es la recta de intersección entre estos dos planos cualquiera que se cortan entre sí, que son secantes. También, como yo veo directamente dos planos que se cortan siempre entre sí. Un plano de perfil con un plano horizontal siempre se van a estar cortando y siempre van a ser perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque el plano horizontal siempre es paralelo al pH y el plano de perfil siempre es perpendicular a ambos planos. Entonces siempre están formando 90 grados entre sí. Y sus trazas, en el caso del plano horizontal, tiene una sola traza, que es la traza vertical, P', y en el caso del plano de perfil tiene su traza vertical, P' y su traza P. Ambas trazas se cortan en un ángulo de 90 grados. Esos son planos perpendiculares entre sí. Y la recta de intersección entre ambos planos va a ser una recta de punta o de topo, donde ambas trazas verticales van a ser iguales, o van a estar en el mismo punto. Bien, cuando yo corto dos planos que son un plano cualquiera y un plano horizontal, yo no voy a tener esos planos como perpendiculares entre sí, porque el plano horizontal siempre es paralelo al pH y si el plano cualquiera sabemos que siempre está formando ángulos oblicuos con los dos planos de proyección, entonces nunca va a estar siendo realmente perpendicular al plano horizontal. ¿Y cómo se resuelve esa intersección? La intersección entre un plano cualquiera y un plano horizontal siempre me va a estar dando una recta horizontal. ¿Y cómo es esa recta horizontal? Su proyección horizontal siempre es paralela a la traza horizontal del plano. Tengo la traza vertical de la recta sobre la traza vertical del plano P y no tiene traza horizontal, obviamente, la recta horizontal. Y su proyección horizontal es paralela a la traza horizontal del plano. Dos planos verticales, sí puedo tenerlos, sí pueden ser perpendiculares entre sí, pero en este caso no son perpendiculares entre sí. A simple vista puedo ver. ¿Por qué? Porque los dos planos verticales yo puedo ver
en su traza horizontal el verdadero ángulo que están formando con la LT, el verdadero ángulo en verdadera magnitud que está formando también con el PB, en ambos casos. Y bueno, acá yo puedo medir y veo directamente que no forma 90 grados. Pero la intersección entre estos dos planos, ¿cómo es? Es una recta vertical o de pie. ¿Y cómo son sus proyecciones? Tengo ambas trazas horizontales que se encuentran en un mismo punto. Se cortan las dos trazas horizontales de los planos y ahí tengo las proyecciones horizontales de la recta. Proyección A y proyección B. En la misma línea de referencia tengo la proyección vertical de la recta que es perpendicular a la LT. Bueno, una recta y un plano, ¿cómo voy a intersectar? Esto ya es adelantando un poco el siguiente contenido que sería intersecciones. Bien, ¿cómo se corta una recta y un plano? Yo no puedo cortar directamente una recta con un plano. Tengo que contener esa recta en un plano. Y donde se cortan esos dos planos, voy a tener una recta, otra recta, y donde ambas rectas se cortan, voy a tener el punto de intersección. Entonces, tengo la recta S de intersección y el punto P, que es la intersección entre la recta S y la recta R, y es el punto de intersección entre esos dos planos. Bien. Este es el material que ustedes tienen disponible en la plataforma. Los dos planos son paralelos entre sí. Esto ya les mostré, planos cualquiera. Sus trazas, al ser paralelas, deben ser paralelas entre sí, ambas trazas del mismo nombre. En este caso tengo dos planos que son paralelos a la LT. Estos dos planos que son paralelos a la LT, yo no puedo ver a simple vista si son o no paralelos entre sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un rebatimiento y rebatir la traza de Q, levantar hasta la LT y uniendo tengo la verdadera inclinación. Rebatiendo la traza horizontal, el punto donde se intersecta la traza horizontal de P con el plano de perfil auxiliar. Este plano de perfil auxiliar hago un ángulo antihorario, en sentido antihorario, y tengo H. Uniendo H con B, tengo la inclinación de estos dos planos, rojo y azul, y veo que son paralelos entre sí. Es decir, que siempre tengo que verificar en un rebatimiento si son o no son paralelos. En este caso, del de abajo, el ejemplo de abajo, tengo que Q y P no son paralelos entre sí, porque se cortan en un punto en el espacio. Pero eso yo solamente veo después de hacer el rebatimiento correspondiente. Un plano es paralelo a una recta si ese plano contiene a una recta que a su vez es paralela también a la otra recta. Es decir, R y S son paralelas entre sí. Este plano P es paralelo a R, si es que S contiene, si es que contiene a una recta S que es paralela a R. Entonces, en este plano le hago contener una recta paralela a RS. Si al hacer la proyección vertical paralela a R y teniendo la traza vertical B, luego hallo B sin prima y uniendo con H, si ambas proyecciones horizontales son paralelas entre sí, entonces sí es paralelo. Si no es paralelo, significa que si R y S,
las proyecciones horizontales no son paralelas entre sí, quiere decir que en realidad el plano P no es paralelo a la recta R. ¿Esta parte se entendió? ¿Se entendió? Respóndanme, escriban algo o digan. ¿Sí? Bueno. Dice, traza por A un plano paralelo a la recta R. La recta R. ¿Cómo hago eso? Traslado. Primeramente, un ratito. Primeramente hago por R, trazo usando mi escuadra una paralela a R' en la misma cota de B' y dibujo su proyección vertical con la misma traza, con la traza vertical, y tengo H', y luego bajo desde B' hasta la LT y voy a tener B. Desde H' traslado hasta la traza horizontal del plano, tengo H. Entonces uniendo B con H, tengo la proyección de la recta que estaba buscando. Hola, profe. Bueno, está bien. Bueno, dale, te esperamos. Dale, chao, chao. Bueno, era el profe que tiene un problemita con su internet, pero está por entrar. Le esperamos 5 minutitos. Mientras tanto, vamos a seguir. Bien, entendieron toda la parte paralelas, ¿verdad? No les va a pasar nada de que se olviden, de que se equivoquen en eso. Fácil es la parte de rectas paralelas y planos paralelos. De todos modos, ustedes van a poder ver, repasar una y otra vez, ver el video. Bien, la perpendicularidad. Vamos a repasar otra vez. Dos rectas son perpendiculares entre sí cuando, viendo en verdadera magnitud sus proyecciones, veo el ángulo en verdadera magnitud que forman entre sí. Entonces, en este caso, si nosotros miramos, vemos en el espacio esta recta AB y la recta CB, y también vemos en el geometral y aparentemente son perpendiculares entre sí, pero no sabemos realmente. Primero tenemos que hallar la verdadera magnitud. De hecho, que si miramos así vemos que son perpendiculares, pero ni esta recta ni esta otra recta son frontales u horizontales. Significa que en realidad no estoy viendo el ángulo que forman entre sí en verdadera magnitud. Estoy viendo cualquier cosa y si me coincide que se ve de 90 grados, quiere decir que no tiene luego 90 grados. O sea que me están engañando a simple vista. Solamente si son frontales u horizontales, como les dije hace rato, se puede afirmar con la simple observación del geometral que sí son perpendiculares. En este caso son dos rectas horizontales y dos rectas frontales. En ese caso sí es directo. Bueno, ¿cómo yo sé cuando una recta es perpendicular a un plano cualquiera? Una recta cualquiera. Cuando sus proyecciones son perpendiculares en el espacio, es decir, su proyección perpendicular, la proyección de la recta, su proyección vertical es perpendicular a la traza vertical del plano y su proyección horizontal es perpendicular a la traza del plano, a la traza horizontal del plano. Entonces ahí sí yo le veo como perpendicular. Cuando un plano es paralelo a la línea de tierra,
ese plano paralelo a la línea de tierra, siempre tengo que proceder a rebatir ese plano, porque yo no estoy viendo su verdadera inclinación. Y cuando yo tengo toda recta que sea recta de perfil, sí o sí se va a cortar con el plano, sí o sí se va a intersectar en algún punto con el plano paralelo a la LT. Pero en este caso queremos saber si es perpendicular. Entonces, ambas cosas, tanto el plano como la recta, tengo que rebatir para ver realmente en qué posición están. Entonces, en primer lugar, procedo a rebatir el plano P, y veo en su verdadera posición en tercera vista. Y también procedo a rebatir la recta R. Llevo hasta el plano de perfil auxiliar. Este es el plano auxiliar, donde le corta en este punto, hago centro en la LT, radio en el punto de intersección y llevo hasta la LT. ¿Hasta dónde tengo que levantar? En este caso voy a ponerle los nombres, A', B'. Llevo A hasta la cota que le corresponde a A', y tengo acá el punto A. El punto B llevo hasta el plano de perfil, hago un arco en sentido antihorario, levanto hasta la cota que le corresponde, B', y tengo el punto B. Uniendo A con B, tengo en su verdadera posición y magnitud esta recta AB. Y también le estoy viendo verdaderamente cómo está el plano paralelo a la LT. Entonces, nada más tengo que medir este ángulo y si verifico que tiene 90 grados, quiere decir que es perpendicular la recta al plano correspondiente. Entre dos planos cualquiera, ¿cómo voy a saber si son perpendiculares? Bueno, tengo que contenerle a una recta estos dos planos, P y Q. Tengo que contenerle a una recta que sea la recta AB, en este caso, que es la recta de intersección entre ambos planos. Y tengo A', B' perpendicular a la traza P'. Y también tengo AB perpendicular a P. En este caso lo que me está pidiendo en verdad es que yo haga que Q' sea perpendicular que Q sea perpendicular a P. Entonces, entre estos dos planos no tiene nada que ver la inclinación que tienen sus trazas, sino lo que tiene que tener el plano P es una recta que sea perpendicular, el plano Q una recta que sea perpendicular al plano P. Entonces, la recta AB le dibujo sus proyecciones y hallo sus trazas, ¿sí? Tengo su traza. Tengo que hallar sus trazas. Su traza. Creo que está mal. Bueno, tengo acá, está pasando al otro diedro, por eso está en esta posición. Entonces tengo que hallar B' y H, que son su traza vertical y su traza horizontal. ¿Y cómo yo voy a hacer para contenerle en el plano Q? Siempre va a tener que pasar el plano Q por la traza vertical y también por la traza horizontal. Entonces yo tengo que hallar un punto que sea Q sub 0, que sea arbitrario. Por ese punto Q sub 0 voy a trazar. Por B', tiene que ir Q'. Está mal el gráfico, voy a corregir. Siempre es la proyección vertical donde se corta
Con la LT tengo H'. Esperen que se me pegó la hoja. Donde se corta con la LT, yo tengo que tener acá H'. Tengo H'. Bueno, donde A', se corta con la LT, tengo que tener H' en este lugar. No me escribe mi mouse. Bueno, acá tengo H' y acá tengo que tener H. Ahí. Acá tengo que tener verdaderamente H'. Acá tengo que tener H, que es la traza horizontal. Y donde AB se corta con la LT, yo tengo B. Y acá tengo que tener B'. Entonces, teniendo un Q sub 0 arbitrario, yo tengo que pasar por el punto B', que está acá está el punto, tengo que pasar esa traza. Y acá voy a tener Q'. Y por H, pasando por Q sub 0, voy a tener Q. Entonces acá estos planos son perpendiculares entre sí. Revisen ustedes esa presentación que tenemos en el aula. Mientras yo no corrija, tengan en cuenta esto de que acá hay un error. Y voy a después entrar a corregir esa parte de la hoja donde dice planos perpendiculares, porque también les puede confundir a ustedes. Y es muy importante esta parte. Bueno, voy a corregir eso después de la clase. Bien, paso a la siguiente página. Y tenemos dos planos de punta de topo, ya les mostré hace rato, que son perpendiculares entre sí cuando sus trazas verticales son perpendiculares entre sí. Este serían dos planos de punta o de topo, o también llamados planos de canto. Para que sean perpendiculares entre sí, P' y Q' tienen que formar 90 grados. Dos planos verticales, Q y P, para que sean perpendiculares entre sí, tienen que formar 90 grados entre Q y P. Dos planos paralelos a la LT. Para que sean perpendiculares entre sí, yo tengo que proceder siempre a hallar la verdadera inclinación que tienen estos ángulos en la tercera vista, hacer rebatimiento. En este caso tengo Q' y Q en el mismo, los dos debajo de la LT. Y hago lo mismo de siempre. Llevo perdón, hasta la LT. Y también llevo y tengo que traer hasta donde está Q'. Entonces me sale de esta forma, me sale esta inclinación. Y acá tienen que formar 90 grados entre sí para ser perpendiculares. Y un plano horizontal y un plano frontal, esto sí que siempre, siempre, toda la vida van a estar formando 90 grados. Es decir, serán perpendiculares siempre, siempre. Pero para que yo pueda demostrar eso, o sea, ustedes deben demostrar eso haciendo la tercera vista, ¿sí? Muy Bueno, buenas tardes, profe. más ejemplos. ¿Ya estás? ¿Qué tal? Sí, ya ¿Cómo estoy. estás, ¿Cómo ingeniero? estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Disculpen la tardanza, No, pero justito, justito, ahora terminé. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Exacto. Entonces te dejo ya la pizarra para vos. Espectacular, espectacular. Muy buenas tardes, chicos. Vamos a habilitar permitir. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla entonces. Voy a cerrar una ventana.
Voy a cancelar. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es el ejercicio número 5 del listado que tenemos en la tercera semana. Este ejercicio ya está resuelto por cambio de plano en la tercera semana, o sea que pueden entrar y ver y van a ver que está resuelta por cambio de plano. Entonces me pareció muy interesante resolverla por otro método que no sea cambio de plano, ¿verdad? Mediante paralelas, mediante perpendiculares y distancia entre un punto y un plano, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Pueden ver en el ejercicio, voy a ver con ustedes, les muestro para que vean. Vamos a ver cómo. Cancelar. Equipo. Y una repetida. Tercera semana y ejercicios. Bueno, acá está. El ejercicio número 5. Determinen la verdadera magnitud y distancia del punto F al plano P definido por su recta de máxima inclinación de E, siendo esta paralela al segundo bisector, ¿verdad? Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Todos estos ejercicios que les están marcados 1, el 3, el 5, el 6 y el 8 están resueltos. Pueden tranquilamente entrar a ver en el e-aula. Bueno, iniciemos. Vamos a ver. Chicos, voy a necesitar que me hablen porque yo no estoy escuchando, o sea, no estoy viendo el chat de ustedes. Entonces, necesito que me hablen. Bueno, lo primero que hacemos es trazar la línea de tierra, ¿verdad? Trazamos la línea de tierra. Profe, no se ve la pantalla. Perdón. ¿En serio? Acá me faltó compartir. Ahí está, perdón. Ahí está. Cerrar. Bueno, ahora sí ya se ve. ¿Se ve la pantalla? Me tienen que hablar. No, todavía no. Todavía no, profe. Vale. No aparece todavía, profe. Ocultar, dejar de compartir, ¿verdad? Ocultar. Dejar de compartir. Compartir toda tu pantalla. Ahí, compartir. Ahí, ¿se ve? Ahí Ahora sí. Ustedes son unos genios, o sea. Acá está. ¿Este se ve? ¿Se ve el...? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, profe, el ejercitario. Bueno, el ejercitario, entonces, como le dije, el 1, el 3, el 5, el 6 y el 8 está resuelto, ¿verdad? Por el profe Guille y el profe Marcos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio número 5 está resuelto utilizando cambio de plano, ¿verdad? Entonces, como le dije, yo quiero resolverlo mediante otro método para tener otra alternativa del mismo ejercicio. Entonces, determina la verdadera magnitud de la distancia del punto F al plano P definido por su recta de máxima inclinación de E, siendo esta paralela al segundo bisector. Y nos da de datos estos puntos. Entonces, iniciamos. Trazamos línea de tierra. Luego, ahí está. Trazamos, yo tracé una línea de referencia, escogí un punto, el punto 0. Después ubiqué los puntos, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ubiqué el D, E, ¿verdad? Y acá algo muy interesante, el alejamiento de E no tenemos, ¿verdad? Después F. Ubicamos F.
Muy bien. Hablaría un poquito más ¿por qué? Porque ahora empieza el, el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Determine la verdadera magnitud de la distancia del punto F al plano P, definido por su recta de máxima inclinación. Bueno, máxima inclinación, máxima pendiente, ¿se acuerdan? Lo que es máxima pendiente era la recta perpendicular a la traza horizontal y máxima inclinación era la perpendicular trazada a la traza vertical del plano, ¿verdad? Entonces, tenemos ubicado el punto D, el punto E, y ¿qué procedemos a hacer? En este caso, lo que yo voy a proceder a hacer es ubicar mi punto. Ya ubicar, bueno, determinar la magnitud de la distancia del punto F al plano por su recta máxima inclinación de E, siendo esta paralela al segundo bisector. Acá tenemos un dato, ¿verdad? Que es segundo bisector. O sea que DE es paralela al segundo bisector. El segundo bisector tiene que estar en esta dirección, entonces podemos llevar a la tercera vista, ¿verdad? Entonces lo que hago es ubicar el punto en esa dirección, coloco y tengo el punto en la tercera vista, ha rebatido. Entonces trazo una recta de 45, acá no está trazado mi recta, era directamente hacer acá una recta de 45, ¿verdad? Que iba a representar nuestro segundo bisector de canto. Entonces procedemos a trazar una paralela por AR para poder determinar ER. Entonces de esta manera ya tenemos lo que es el alejamiento. Y procedemos a algo muy interesante. Esto es, cuando vamos en este sentido es rebatimos y esto es desrebatimos, ¿verdad? En este sentido, para tener en cuenta. Luego, ¿qué procedemos a hacer? Podemos determinar ya el segmento de recta, ¿verdad? Podemos determinar este segmento de recta, ¿verdad? Entonces procedo a determinar. Para poder trazar un plano, ¿qué necesariamente? ¿Qué tenemos? Ya tenemos que, de datos que, por decirnos máxima inclinación, ya podemos trazar esta línea, ¿verdad? Hacemos la prolongación y ya sabemos la dirección del plano. ¿Por qué? Porque tiene que ser perpendicular a este segmento, ¿verdad? Ya saben ya que tiene que ser perpendicular, entonces, bueno, ahora, ¿dónde trazamos es el inconveniente ahora? ¿Cómo podemos trazar? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que determinar, para poder determinar un plano mediante una recta que está contenida en él, se tiene que trazar, o se tiene que ubicar las trazas de la recta por donde va a pasar la traza del plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Determinar la traza de esta recta que le contiene al segmento DE. Entonces ahí se prolonga y determinamos B', prolongamos acá y tenemos H. Y ahí ya podemos trazar ya, por ejemplo, si llamarle P' del plano. Tenemos P sub 0 y podemos unir con H directamente. O tenemos P. Ya. Ahora, ya tenemos el plano, determinado el plano, determinada la magnitud de la distancia del punto F al plano P, definido, ¿verdad? Ya tenemos el plano P, definido por su recta de máxima inclinación. Y ustedes seguro tienen este resumen de descriptiva, ¿verdad? Que es tan viejito. ¿Y qué nos dice? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar el pie, o sea, en masculino, ¿verdad? El pie de la perpendicular trazada desde el punto F a nuestro plano, ¿verdad? Del punto F tenemos que trazar una perpendicular. Entonces, les digo la hoja para que vean más adelante. Un segundito, les digo, acá está. ¿En qué parte se tienen que ir? Se tienen que ir en la página número 18, en el que es viejito, ¿verdad? Y dice en el tercer ítem, intersección de recta con plano. Entonces, ese es el método que vamos a utilizar, ¿verdad? La intersección de una recta con un plano. ¿Qué nos dice? Nos dice que podemos trazar por... Lo primero que tenemos que hacer es
trazar desde ese punto una perpendicular, ¿verdad? O trazar una recta perpendicular. ¿Y qué consideraciones tenía una recta perpendicular? ¿O qué características tenía una recta perpendicular a un plano? Que sus trazas eran perpendiculares. Entonces, ¿qué tenemos? Acá, este que es en azul, es perpendicular a nuestra traza del plano, ¿verdad? Esta es la primera línea de referencia que estamos trazando, la primera línea que estamos trazando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde F tenemos que trazar otra perpendicular, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, ¿vieron? Entonces tenemos ya trazados dos líneas de referencia perpendiculares. ¿Vieron? Ese es el paso que tenemos que hacer. Bueno, después, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente, tenemos que utilizar este método general a seguir, que dice de intersección de una recta con un plano. Dice, método general, y después tenemos, si la recta es cualquiera, ¿qué tipo de planos podemos hacer contenerle a esa recta? ¿Verdad? O sea, tenemos que hacer pasar por esa recta un plano. ¿Y qué tipo de plano pueden ser? Puede ser, si es una recta cualquiera, puede ser de topo o vertical. Si es una recta horizontal, ¿verdad? Tiene que ser un plano horizontal. Si es una recta frontal, tiene que ser un plano frontal. Si la recta es de perfil, tiene que ser un plano de perfil. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de recta estamos teniendo? Sabemos que es perpendicular al plano, pero una recta cualquiera es. ¿Vieron? Sus proyecciones no siguen un alineamiento, no es horizontal, no es de perfil ni frontal. Entonces, ¿qué tipo de plano podemos trazar a través de ella? De topo o vertical. Entonces, ¿cuál es el que yo utilicé? De topo. De topo tiene que venir por este le contiene acá y intersectamos y después bajamos, ¿verdad? Lo que es el concepto de plano de topo. Vamos a trazar ahora entonces nuestro plano de topo en rojo, viene acá y viene ahí. Exactamente. Y ahí determinamos ya los puntos de intersecciones. Acá este punto y este punto que está acá. Luego, para poder determinar la recta intersección entre dos planos, se está acabando, mira. Ahora no me voy a hacer el favor. Ahí. Te paso este cable y este paso. Ya. Perdón, son problemas que se presentan de vez en cuando. Ahí está. Ya está. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos en qué? Para poder determinar la recta de intersección, entonces deberíamos unir este punto, trazar una línea de referencia aquí, ¿verdad? Y intersectar, unir esta, entonces vamos a tener la proyección de la línea intersección, la recta de intersección entre estos dos planos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esta recta de intersección es común a ambos planos. Eso tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Porque una recta de intersección entonces pertenece a ambos planos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ahí trazamos, yo le llamé B' mayúscula y alto. Ahí está. Vamos a retroceder un chiquín. Ahí está. Entonces, lo que hicimos es trazar por B, le llamé B, trazar una línea de referencia en verde claro. Ahí tenemos B, después prolongamos, pero ahí tenemos la recta que es intersección, la proyección de la recta de intersección. Y algo que teníamos que tener en cuenta, ¿se acuerdan que trazamos perpendiculares, ¿verdad? La recta perpendiculares. ¿Y qué ocurre aquí? Acá esta recta le contiene a ambos planos, ¿verdad? ¿Verdad? Esta recta de intersección. Y esta está contenida dentro, o sea, es una recta perpendicular al plano P, ¿verdad? Porque dijimos al comienzo que trazámoslo por este punto una recta perpendicular al plano. Entonces, y además le hicimos contener. ¿Qué pasa si tenemos un plano y tenemos un haz de plano que podemos trazar? ¿Pero qué condiciones hicimos nosotros? Que sea de punta o de topo, ¿verdad? Eso hicimos. ¿Y qué significa? Que la recta de intersección entre ambos planos
pasan por el pie y ahí tenemos lo que va a ser el pie de la perpendicular. Ahí está. Pueden observar y esta intersección es la I. Y luego se procede a levantar y tenemos lo que es, ahí está. Tenemos ya lo que son las redes de intersección. Ahora, ¿qué nos estaba pidiendo esto? Nos estaba pidiendo determine la verdadera magnitud de la distancia, dice. ¿Qué significa? Tenemos que hallar la distancia desde el punto al pie de la perpendicular, ¿verdad? Y en este caso lo voy a aplicar el método de giro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Trazo una línea, convierto esta recta, este segmento de recta en una recta horizontal, ¿verdad? Y hay una recta, línea de referencia, bajamos y esa es la verdadera magnitud del... Un segundito. Ahí está. Este es. Ya tenemos. Desde aquí trazamos y tenemos la verdadera magnitud. No sé si tienen alguna consulta referente a este ejercicio. ¿Alguna duda? Creo que no tienen ninguna duda, ¿verdad? Por eso no consulta. Hoy están permiso, voy a ver. Acá mensaje. Ah, todo entendido, bro. Bueno, estamos. Este ejercicio les debo. El anterior, los dos anteriores les debo y les debo este también. Ahora, esta tarde o más tarde voy a estar alzando ya. Y también les debo la nota de sus talleres. Tengo, le voy a pasar también. En el transcurso de esta semana me pongo al día con ustedes, en ese sentido. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio que no está resuelto, ¿verdad? Pero que yo resolví porque me pareció muy interesante este ejercicio. Te interrumpo un segundo, Juan Carlos. Sí, Eh, ellos tienen acceso a las videoconferencias grabadas y ahí se ven tus ejercicios que desarrollaste en la clase pasada. Entonces, lo que les estaría ok. faltando es recibir, eh, El ¿qué quieres archivo. compartir con ellos? El archivo del Monje, ¿verdad? Eso Sí, nomás les va a estar faltando. exactamente, eso no le falta. Bueno, ahora este es el otro ejercicio. Eh, vamos a ver. Sí, solución. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos, ahora se está viendo también mi pantalla, ¿verdad? Se ve mi pantalla. Ah, un poco se puede hacer que sea una presentación total, ¿verdad? Esperen un segundito, creo que doble clic acá, ¿verdad? ¿Verdad? Pantalla completa. Esperen un segundito ya. Archivo presentar. Esperen un segundito, creo que se puede compartir la pantalla. Y eso quiero, o sea, quiero que sea más grande el... Segundito. Presentación.
Amplía. Bueno, voy a presentarles de esta manera nomás porque no estoy encontrando. Yo sé que hay una manera de que se vea la pantalla completa. No estoy nomás encontrando. Voy a averiguar bien cómo es. Y les voy a presentar la pantalla para la próxima clase. Creo que da doble clic en alguna parte. Modo profesor. Edición. Archivo. Documento. Guardar. Abrir. Abrir. Sí, guardar para cliente. Sí, abrir. No, no sé. Bueno, vamos a resolver ese ejercicio. Ya. Entonces, determina la verdadera magnitud de la distancia del punto F del plano. No, este no es. Vamos a abrir. Ahí está. Determine la verdadera magnitud de la distancia del punto F. No, este es el mismo que tuvimos haciendo, perdón. Mira. Es este. Detalles. Mucha modificación. Aquí fue a las 2 de la mañana. Este es. Acá está. Determina la proyección del punto E, que equidista de los puntos A y B, además pertenece a la recta CD. ¿Verdad? O sea que, ¿qué significa? Que en el espacio tenemos dos puntos, tenemos que determinar un punto que equidiste de A y de B, y además esté sobre una recta CD. Más o menos esa es la idea del ejercicio que tenemos que hacer. ¿Verdad? Entonces, vamos a iniciar. Voy a darle clic acá. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir para con este. Vamos para. Lo que como siempre hago es ubicar los puntos. Tenemos 0, ubico A y B. En este caso tracé las dos líneas de referencia ya para tratar de ubicar el punto. Luego ubiqué el punto C y después ubiqué el punto D. Bueno, entonces, después ¿qué hice? Determiné A, B, o sea, la línea de referencia, o sea, no, la proyección del segmento AB, determina la proyección del punto E que equidista de los puntos A y B y además pertenece a la recta CD. Entonces, ¿qué idea más o menos tienen para realizar esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Verdad? Si tenemos dos puntos en el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué idea tienen? ¿Verdad? Lo que podríamos hacer es trazar un plano mediador, un plano mediatriz entre esos dos puntos. ¿Qué ocurre en ese caso? Si tenemos los dos puntos, tenemos un plano mediatriz, cualquier punto, o sea, va a ser el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes, tanto de A y de B, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se procede a realizar eso? ¿Cómo vamos a trazar un plano mediador, un plano mediatriz entre dos puntos? El procedimiento es el siguiente. Determinamos el segmento, ¿verdad? Podríamos haber hecho la verdadera magnitud, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre va a caer en el mismo punto si determinamos. En este caso, ¿yo qué hice? Determiné el punto medio
del segmento AB, ¿verdad? Entonces, después que hice, tracé la línea de referencia, luego ubiqué abajo, tenemos el punto M, luego, ¿qué procedí a hacer? ¿Verdad? Este es un error común entre todos, trazar directamente ya ahí el plano. Ese es clásico, ¿verdad? Siempre hacen la gente, traza directamente. ¿Y por qué estaría mal hacer eso? Porque para que un punto, o sea, para que el punto esté dentro de un plano, ¿qué concepto teníamos? ¿Qué podíamos hacer? Debía estar contenido en una recta, ¿verdad? Y para que esté contenido en una recta, ese punto, ¿qué tienen que hacer? Podemos utilizar varias rectas notables. La que yo suelo utilizar siempre por costumbre es la horizontal. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿qué sabemos aquí? Que esta recta, el segmento, o sea, los dos puntos y el plano mediador, entonces, ¿qué significa? Que el segmento que une estos dos puntos es perpendicular al plano. Vamos de vuelta a la perpendicularidad, ¿verdad? Y dentro de la perpendicularidad, ¿qué significa? ¿Qué nos da ya esa, qué nos da de dato? Nos da ya de dato la dirección del plano. Ya tenemos la dirección del plano, aquí ya tenemos la dirección del plano, ¿verdad? Y al tener la dirección del plano, entonces uno quiere trazar por M una línea, y eso está mal, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es contener este punto dentro del plano. ¿Y cómo hacíamos contener? Con una recta horizontal. Entonces, ¿qué hago? Trazo mi recta horizontal. ¿Con qué dirección voy a trazar aquí en M? Este es horizontal, sabemos que es horizontal. ¿Qué le dije yo? Una recta horizontal, ¿qué característica tiene? Que su recta, o sea, la proyección horizontal siempre es paralela a la traza horizontal del plano. Entonces, si ya sabemos que nuestro plano tiene que ser perpendicular a nuestra proyección, podemos trazar por M, ¿verdad? Una proyección, o sea, una línea de referencia que sea perpendicular. Entonces, después, ¿qué hacemos? Después ya se procede a determinar. Aquí trazamos M, subo una línea de referencia y acá determinamos nuestro punto. Entonces ya tenemos la dirección que tiene que ser perpendicular a segmento M. Ya trazamos ahí nuestra línea de referencia, o sea, nuestro plano, la traza vertical del plano ya trazamos. Tenemos P sub 0 y P'. Acá podemos, desde P sub 0 podemos trazar perpendicular y ya tenemos lo que es P'. Vamos voy a bajar acá. El problema es que voy a configurar mi hoja, voy a cambiar el tamaño de mi ejercicio, edición archivo, configurar página. Voy a hacer que no sea tan alto. Voy a ponerle 300, a ver qué pasa. Aplicar. Ahí está, 300. Es aceptable. Ahí está. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? P sub 0, P'. Bueno. Ahora, ya tenemos el plano mediador que pasa por M, ¿verdad? Ahora, ¿qué característica tenemos? Que todos los segmentos, o sea, todos los puntos que están dentro del plano P equidistan de A y de B. Eso ya estamos teniendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intersectar. ¿Por qué? ¿Qué nos pide el ejercicio? Determine la proyección del punto E que equidista de A y de B, además pertenece a la recta CD. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos ya que todos los puntos que están dentro del plano equidistan de A y de B. Bueno, eso es magnífico por un lado. Ahora, si hacemos pasar una recta por el plano, ¿qué significa? Que ese punto, el pie de la recta, por donde atraviesa el plano, ese punto va a pueden anotar, ¿verdad? Página 18, intersección de recta con plano, ¿verdad? Y ahí tenemos las características de los planos que podemos trazar teniendo de acuerdo a las características de nuestras rectas. En este caso tenemos que nuestra recta es una recta cualquiera, ¿verdad? O sea, una recta que no tiene
una característica particular. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Trazar de vuelta, como siempre, a mí me gusta el plano de punta de topo. Entonces trazamos un plano, una red, un plano de punta o de topo. ¿Ahí vieron? Acá, pues acá voy a hacer crecer un chiquito más mi página, archivo. Voy a seleccionar página y esto le voy a poner 350. 330 le voy a poner. Aplicar. Y da, aceptar. No, 330 es mucho. Archivo. Voy a poner página. Voy a poner 310. Aceptar. Ah, 3000. Aplicar. Ahí está. Aceptar. Entonces, lo que hicimos es hacer contener nuestro segmento CD, ¿verdad? En un plano de punta o de topo. Entonces, lo siguiente es, en este caso, hice corto mi traza de horizontal, prolongué, entonces ya obtuve mi H. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para de vuelta determinar la recta intersección entre ese plano de punta de topo y el plano que es perpendicular a ambos. Entonces, ¿qué significa? Que la recta que está contenida tanto en el plano del punto de topo y en el plano cualquiera, o sea, del plano mediador, ¿verdad? Si hay una recta que está contenida entre ellos y además fue trazado, ¿verdad? Con intención de determinar la intersección entre la recta CD y el plano que tenemos, ¿verdad? Entonces, procedemos aquí y ahí trazamos la recta de intersección. Esta que está en verde es la recta de intersección entre el plano de punto de topo que tenemos aquí y nuestro plano mediador, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos entre esta proyección, ya con esta intersección ya tenemos un punto en común. Ahí se levanta, tenemos este, y ese es el punto E solicitado, el cual está dentro del plano P, ¿verdad? Y además equidista, o sea, realmente la condición es que equidiste de A y de B. Y esta es la proyección del punto E que equidista de A y de B. Se podía haber hecho por cambio de plano también, ¿verdad? La próxima clase le podría mostrar por cambio de plano. No sé si tiene alguna duda, consulta sobre este ejercicio. Podemos retroceder otra vez, que hagan lentamente. Profe Elisa, no sé si vos viste algo. Parece que no quieren preguntar nada, están pensando ya en el examen de mañana. Ah, ya. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Será que puede explicar otra vez cómo trazó el plano mediador? Este plano mediador. Sí, Sí, ¿cómo trazaste? Si puede no hay explicar, problema. por favor. Bueno, lo primero que fue ubicar. Ya. ¿Cuál era el concepto? Que teníamos que trazar, o sea, tenemos que determinar un punto que equidiste de A y de B, para en el espacio. Entonces, ¿qué hice? Determinar el punto medio. Podríamos haber hecho, hay muchas maneras de determinar el punto medio de esta recta, pero siempre va por el teorema de... ¿Se acuerdan cuando teníamos varias rectas y eran cortadas por un mismo plano, por planos paralelos, ¿verdad? Siempre los segmentos determinados van a ser iguales entre sí, ¿verdad? Era el teorema de Helmer, no me acuerdo bien si era de Helmer, pero era un teorema del ingreso en el cual para determinar segmentos, si tenemos una recta y son cortados por planos paralelos, los segmentos determinados entre ellos y la distancia, si por ejemplo un segmento ya es comprobado que tiene igual dimensión entre ellos,
todos los segmentos que sean cortados van a ser cortados o sea, en partes iguales. Ese concepto es el que utilicé, ¿verdad? Y entonces lo primero que hice es determinar el punto medio directamente de este segmento de recta, ¿verdad? Porque para poder trazar una recta, vamos a ver un poco, acá no tengo más el complemento para mostrarles que para poder hacer contener un punto, no, se va a descomponer el ejercicio. Voy a hacer una nueva hoja. Un nuevo documento, ¿verdad? Acá. 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 Tenemos nuestra línea de tierra, supongamos, ¿verdad? Y tenemos, vamos a trazar una línea de referencia aquí, desde aquí, aquí. Una línea de referencia. Sobre este vamos a tener un punto. Vamos a meter su cero acá, un punto cualquiera acá y otro punto cualquiera acá. Ya tenemos determinado ya el punto, ¿verdad? Entonces, este punto queremos que esté dentro de un plano, ¿verdad? Queremos que esté dentro de un plano. ¿Y cuál es una de las condiciones que se tienen que cumplir para que este punto esté dentro del plano? Es que una recta horizontal trazada por este punto esté dentro de ese plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay casos, por ejemplo, en el que no te dan, no te da esta línea, por ejemplo, ¿verdad? No te da esta línea. Pero tenemos datos del plano. Vamos a trazar un poquito más grueso. Acá. Acá. Y desde acá, acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Para que nos dice que ese punto está dentro del plano. Entonces, ¿qué hacíamos? Trazábamos una línea de referencia desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Y después, ¿qué se hacía? Otra línea de referencia desde este punto hasta aquí. Y luego, ¿qué hacíamos? ¿Qué condición tenían que estar dentro de la red horizontal? ¿Qué condiciones nos decía que si es que había una recta horizontal del plano? ¿Qué condiciones se cumplen? De que su proyección horizontal es paralela a esta línea de referencia. Entonces, de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Paralela aquí a este plano por este punto. Ahí está. ¿Qué ocurre? Este punto aquí está dentro del plano, ¿verdad? Es lo mismo que estamos haciendo, sino que es del lado inverso. Teníamos ya los puntos, teníamos esta dirección, pero no sabíamos dónde estaba la traza. Entonces podíamos trazar esta línea de referencia, subir esta línea de referencia, trazar una horizontal acá y tener este punto ya, ¿verdad? Eso es lo que hicimos en el modo inverso. Trazamos este punto. Entonces, ¿qué hicimos? Como tenemos esta dirección, podíamos trazar tranquilamente, tenemos P sub 0 y trazamos por P sub 0. Le voy a mostrar. Vamos a ver, un archivo, abrir. De las 2 de la mañana, abrir. Solución. Creo que es en el paso. Acá está. ¿Qué teníamos? Tenemos ya el punto. ¿Vieron? Ya tenemos el punto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta horizontal. ¿Qué era que dijimos? Dijimos que tenemos que trazar un plano mediador entre estos dos segmentos. O sea que un plano mediador, ¿qué significa? Si trazamos estas dos líneas, o sea, trazamos este segmento, la traza de los planos tienen que ser perpendiculares a esta proyección. Eso quedó claro, ¿verdad? O sea que la dirección de nuestro plano ya tenemos. No sabemos por dónde va a pasar nomás. Pero ¿qué es lo más común que suelen hacer los estudiantes? Es trazar por M directamente, ¿verdad? Y eso está mal. Porque no va a estar contenido el punto dentro del plano. Pues si trazamos una horizontal, no va a estar el punto M dentro de esa horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta horizontal para poder terminar el plano. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos, vamos a hacer que sea, voy a cambiar otra vez la hoja, archivo, aquí, conexión de páginas, y vamos a ponerle 300. Punto. Aplicar, aceptar.
Entonces, trazamos una horizontal, acá, ahí está. Esta parte es lo que tal vez confunde, porque acá tiene que subir una línea de referencia. Acá tendría que subir una línea, entonces encima con este y no se ve. ¿Verdad? Tendría que haber hecho un poco más grueso para que se pueda ver. La línea de referencia viene acá, sube, se intersecta con este punto aquí. Vamos a ponerle un... Tengo que terminar la intención, no me termina. Ahí tiene que estar un punto y después se procede a trazar ya las trazas del plano. ¿Por qué se puede trazar eso? Porque ya sabemos que tiene que ser perpendicular a esta proyección. Eso habíamos hablado. Tiene que ser perpendicular acá, entonces se traza perpendiculares directamente. Acá no sé si pueden ver, acá. Van a ver que dice, se utiliza este comando que está acá perpendicular y indica, ¿vieron? Indicó ya perpendicular a esta red. Perpendicular a esta red. No sé si quedó claro tu consulta. No veo. Sí, se entendió, profe. Se entendió. ¿Tienen una consulta más, alguna duda más? ¿Hay más dudas sobre el ejercicio? Pues eso es el primero, no hay problema. Eso tú estás mostrando, profe, ¿verdad? Oye, no puedo asistir a la primera hora de tu clase, así que no sé si estaba Sí, yo estuve mostrando la parte teórica. Les quiero dar avisos importantes. Ahora mismo, dentro de un minuto, va a estar habilitado la prueba de examen. Hay una prueba, un ejercicio de prueba que está en la pantalla, o sea, al iniciar el aula virtual, después de las grabaciones de las videoconferencias, debajo, ahí ya está habilitado el examen. Tienen que entrar, abrir ahí en el espacio, descargar el archivo adjunto, realizar el ejercicio con el método con el monge.com o con AutoCAD o dibujando a mano y luego subir la respuesta antes de las 15:30. La idea es que ustedes practiquen cómo se hace. Entonces, como a ustedes les guste, hagan su ejercicio y suban ese ejercicio. Si es que hacen con monge.com, tienen que copiar el link después de hacer el ejercicio. Ingeniero, ¿cómo es este tema? Ya. Guarda el archivo, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es cargarle el enunciado acá. Hacen el enunciado, ponen el enunciado texto y ponen el texto, ¿verdad? Ponen el texto de su temario, si es que están en PDF, pueden copiar y pegar, sin problemas. Y después, para resolver el ejercicio, eso no tienen que olvidar, tienen que entrar en solución. Enunciado, van al enunciado y después en solución ya proceden a trazar la línea. Para trazar una línea horizontal directamente con este punto, desde aquí, y después aprietan Shift, ¿verdad? Y automáticamente él ya se pone en el ángulo, ¿vieron? Entonces tranquilamente ya pueden trazar desde ahí una recta que va a ser su línea de tierra y a partir de ahí con paralelas, ¿no? Como AutoCAD, así súper sencillo. Re intuitivo. La parte de guardar lo que quiero que les... Ya, y después archivo, una vez que terminan el ejercicio, archivo, guardar, y acá le va a aparecer de esta manera, ahí guardar, y ya le pueden guardar bien la extensión y todo eso. En este caso le ponen el nombre y le dan guardar, y ya se guardan en el escritorio, ustedes pueden guardar sin problemas. Y ese link es el que tienen que copiar y alzar como un URL en la parte de la entrega del examen. Profe, no, ellos no pueden hacerlo el archivo porque el archivo es, viste que se guarda, o sea, el archivo también pueden alzar. no, el archivo luego se guarda, o sea, así mira, guardar, ¿verdad? Y acá está la extensión, ¿viste? Sí, y entonces ellos pueden sí, guardar. Acá, por ejemplo, le voy a poner un numerito más, un guión más, por ejemplo. Y le sí. doy guardar. Y ya, estos son los trabajos que yo hice. Uno hice a las 2 de la mañana, otro a las 1 de la mañana, ¿verdad? Entonces, Sí. guardar.
Ahí está. Versiones de las playas, no importa. Y ahí se guardó ya. Ahora cuando yo quiero entrar, abrir, por ejemplo, para nuestro caso, cuando vamos a abrir y corregir su examen, abrir y entramos y revisamos el último ejercicio que ellos cargaron. ¿Verdad? Que en este caso, ¿vieron? Este tiene 7, 1, 2, 1, 1 es el último que yo cargué a las 14:31. Se lo Sí, dice pero la ese archivo en sí, ellos pueden copiar y pegar, subir como un archivo dentro de la... así mismo, como ellos hacen en Ah, AutoCAD. En AutoCAD, por ejemplo, nosotros alzamos el archivo en el aula y sí, y se presenta el archivo de CAD. genial. Y el AutoCAD también. Si hacen en AutoCAD, tienen que alzar como AutoCAD, nada de Bien, enviar como PDF, porque exacto. queremos revisar los pasos. Y también, si hacen a mano, van a sacar fotografía o escanear y suben como archivo. Suben como archivo a PDF, como archivo de imagen. Pueden subir más de un archivo. Bueno, ¿hay dudas sobre eso, gente? ¿No? No, ellos están acostumbrados, lo tienen training con AutoCAD. Genial. Creo que Cardoso ya se fue corriendo, lo va a hacer el ejercicio porque no dijo chao, ya se fue. Ok, Entonces, vayan nomás ya a hacer el pregunto. ejercicio y nos vemos en la próxima clase. Y no, Ok, es decir, el próximo lunes en el examen a las 8 de la mañana. ok. Importante también es que no es que a las 8 van a entrar más ya el examen. 8 menos cuarto, ustedes tienen que entrar en una videoconferencia a la que les vamos a invitar porque se tiene que grabar, tienen que poner sus cámaras encendidas y tenemos que grabar en videoconferencia mientras que ustedes rinden. No se olviden de eso, ¿sí? Voy a poner un aviso en la plataforma y cuéntenle a sus compañeros. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Literal, nos vemos a la mañana ya a las 8 y después otra vez en la clase a la tarde. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias, ingeniero. A vos, profe. A vos. Mu- Muchas gracias a todos los estudiantes que participaron en la clase y suerte para el examen y nos vemos. Chaucito. Chau, chau.